Estamos estudiando Juan capítulo 15 y vamos a ir al versículo 25, versículo 26. Rodrigo nos había dado una introducción, mis hermanos, pero permítame que esta mañana vuelva a retomar desde el versículo 25, versículo 26, del cual ya nos habló Rodrigo, pero no puedo dejarlo pasar por encima para que podamos tener la siguiente introducción. Y hay algunas cuantas cosas que necesitamos aclarar esta mañana. Como siempre, mis hermanos, estamos en un tiempo de enseñanza, así que si usted tiene alguna pregunta, con toda tranquilidad, por favor, levante su voz. Voy a pedirle a Edison que tenga el otro micrófono abierto por si algún hermano quisiera preguntar algo, ¿de acuerdo? ¿Estamos todos? Juan capítulo 15, versículo 26 y versículo 27. De ahí en adelante vamos a leer. ¿Lo tienen? Leo. Dice la palabra así: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios, y harán eso porque no conocen al Padre ni a mí. Pero os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió. Y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho todas estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Amén. Vamos a dejar la lectura hasta ahí, hasta el versículo 11. Muy bien, estas palabras las está hablando Jesús. ¿Con quién? ¿Lo recuerdan? Con sus discípulos. Está hablando directamente a sus discípulos, y ya vamos a entrar más adelante para darnos cuenta de que está hablando precisamente con sus discípulos. Muy bien. Hay muchas preguntas, hay muchos sinsabores en el ambiente, hay unas cuantas dudas y hay un temor profundo en el corazón de los discípulos en este momento. Su maestro les estaba hablando de cosas específicas y no son cosas fáciles. ¿Qué les está diciendo su maestro? Que se va a ir, que ya no va a estar más con ellos. Ahora imagínense, en medio de la incertidumbre de esta charla, que Jesús les empieza a decir todas estas cosas. A mí me van a matar. Claro, siempre se lo dijo, pero ellos como que nunca lo entendieron, pues Jesús siempre se lo estuvo diciendo. Bueno, en este contexto está esta charla de Jesús. Hay muchas preguntas en el ambiente, sus discípulos están atemorizados y hay muchas cosas que ellos aún no pueden entender. Y hay unas promesas de parte del Señor que necesitamos reforzar y que necesitamos ver esta mañana. Hay unas promesas. Cuando nosotros nos referimos a las promesas, ustedes se han dado cuenta que siempre que nos referimos a las promesas, nos referimos a aquellas promesas que son positivas, que son alegres, ¿cierto? Pero vamos a notar algo que Jesús está haciendo con sus discípulos. Sin embargo, como les digo, necesitamos tomar desde el versículo 26, para que hablemos y aclaremos algunas cosas. Y quisiera darle la introducción con lo siguiente. Quiero que ustedes, mientras vamos hablando, piensen en lo que les voy a decir. Ustedes deben resolver este problema que les voy a poner esta mañana.
Estaba Nico, mi hijo, el año pasado en el colegio. Y una maestra que les enseñaba ética bíblica dice: yo quiero, todo esto va a quedar grabado, ¿cierto? Yo quiero que estos niños me conozcan y me recuerden por aquella maestra que les enseñó a tener relación con el Espíritu Santo. Yo quiero que ellos me recuerden como la maestra que les enseñó a tener una relación así bien personal con el Señor. Este tipo de personas son aquellas personas que organizan el cuarto algún día, ponen velas, ponen velos, esparcen pétalos de rosa por toda la casa, en la cama, y dicen: no, voy a tener una relación con el Espíritu Santo especial, y empiezan a divagar y quieren sentir. Ahora, lo que los quiero poner a pensar es: ¿ustedes cómo solucionan eso? ¿O qué piensan de esto? ¿Qué piensan ustedes de eso? Yo podría decirles esta mañana: vamos a hablar del Espíritu Santo. Entonces, por favor, bajen la luz, y Edison, no se vaya del piano, quédese ahí tocando. Y crear un ambiente, ponerlos quizás algunos a llorar, quizás algunos a hacer ¿cómo diríamos? A pensar en sí mismos, su examen personal, ponerlos a sentir. Versículo 26, dice la Biblia así: piensen, mientras vamos hablando y mientras vamos charlando de la palabra, ¿qué pensarían ustedes o cómo solucionar, o si es lo bíblico, esta situación de la que les estoy planteando? Versículo 26, hermanos, dice la Biblia: pero cuando venga, ¿quién? ¿Quién era el consolador? El Espíritu Santo, ¿de acuerdo? ¿Quién es el Espíritu? Bueno, para definir consolador, dijimos, Rodrigo empleó una palabra del griego, y esa palabra significa ¿qué es el consolador? Ayudador. ¿Qué más? Es el paracleto, o sea, que aquel que está al lado, aquel que está al lado. ¿Y para qué? Para guiarlo, para ayudarlo. Bien. A quien yo os enviaré del Padre. Viene el Espíritu Santo. ¿Quién lo iba a enviar? ¿El Padre? ¿Qué está diciendo el texto? Yo os enviaré del Padre. O sea, ¿quién? Jesús. O sea, el Espíritu Santo enviado por Jesús. ¿De dónde? Del Padre. Ahora, ¿es enviado por Jesús? ¿Solo por Jesús? Ya aclaramos en el texto. El Espíritu, pero el Espíritu viene con una característica especial en él. ¿Cuál es? ¿Qué característica tiene el Espíritu? El Espíritu es de verdad. El Espíritu de verdad. Bueno, sigamos en el texto y ya volvemos. El cual procede ¿de dónde? Entonces, ¿cómo es? ¿Lo envía el Hijo o lo envía el Padre? El Hijo. A ver, ¿de dónde procede el Espíritu? ¿Del Padre o del Hijo? Ajá. O sea, de parte del Padre. Bueno, entonces solucionemos. El Espíritu es enviado del Hijo y es enviado del... Otra vez, el Padre envía al Hijo y el Hijo va a enviar al Espíritu Santo que viene del Padre. ¿Sí? O sea que el Espíritu es enviado del Padre y del Hijo. Algunos de ustedes, bueno, ¿y qué sentido tiene todo eso? ¿Por qué Jesús está diciendo esto? ¿Cuál es la intención de Jesús al hablarle a sus discípulos de eso? Porque la misma intención que tenía con Jesús es la misma que el Señor tiene con nosotros esta mañana al llevarnos a la palabra, hermano. Él dará testimonio acerca de quién.
el Espíritu daría testimonio ¿de quién? ¿De quién? De Jesús. Y el testimonio que daría de Jesús, ¿cómo sería? ¿Qué características llevaría? Sí, pero ¿qué características lleva? Recuerden que es el Espíritu de... O sea, ¿qué testimonio va a dar el Espíritu de Jesús? De verdad. Ahora, ¿por qué se hace tan enfático esto? Miren, hermano. A ver, otra vez. El Padre da testimonio de Jesús, de su Hijo. ¿Cómo da testimonio? Enviando, dígalo, enviando al Espíritu Santo. De muchas formas, el Padre había dado testimonio de su Hijo antes. A través de la palabra de los profetas, ahora está en la tierra, a través de todos sus milagros, de todas sus señales, Él estaba dando testimonio de que Él era Hijo. Pero ahora se va Jesús. Ahora Jesús ya no iba a estar más con los discípulos. Bien, viene el Espíritu y Él va a dar el enviado del Padre. Así que el mismo Padre está dando testimonio del Hijo a través de ¿quién? A través del Espíritu Santo. Muy bien, tenga muy en cuenta eso. Ahora, el testimonio que va a dar Jesús, el testimonio que va a dar el Espíritu es ¿sobre quién? ¿Sobre quién? ¿Sobre el Padre? Sobre el Hijo. El testimonio que el Espíritu va a dar es el testimonio sobre el Hijo. Él va a hablar del Hijo y va a hablar con una característica, con la verdad. O sea, nada de lo que el Espíritu diga podrá ser contrario al carácter de Jesús. Podrá ser contrario al carácter del Hijo. Su principal ministerio, escuche lo que le voy a decir, el principal ministerio del Espíritu Santo, entonces, ¿cuál es? Hablar de Jesucristo. Sí, señora. Dar testimonio de Jesucristo. Piensen en el informe que les di anterior. Miren, mi hermano, creo que cuando por la gracia del Señor tenemos la oportunidad de salir a algunos conciertos que nos invitan a otro lado, yo siempre detengo a los muchachos y les digo: esperen, escuchen algo escuchen algo que tenemos que decirle del Señor. Y siempre les recuerdo una frase de un pastor llamado Ol Martin, y él dice, hablando del Espíritu Santo, él dice: el Espíritu Santo es como, hagan de cuenta que es como un reflector que tenemos aquí. Ese reflector debe iluminar a Cristo. Cada vez que nosotros hablemos de Cristo, el reflector debe prenderse y debemos estarnos mostrando todo el tiempo a Cristo. Pero, hermano Giver, a veces pasa en la iglesia que ese reflector permanece apagado. ¿Cómo se llama la iglesia? Nosotros nos llamamos cristianos. La iglesia cristiana. ¿De quién deberíamos hablar? Pues de Cristo. Pero resulta que, como lo diría el hermano John MacArthur, Jesús es un gran desconocido hoy en la iglesia. Nosotros creemos estar adorando a Cristo. Gloria, y pareciera increíble, pero nosotros la iglesia se ha inventado a un Cristo a su medida. Se ha inventado a un Cristo con su imaginación, con su forma de hacer las cosas, y nosotros creemos que estamos adorando a Cristo. Y muchas iglesias estamos fallando porque no estamos adorando a Cristo. Estamos adorando al Cristo que nosotros hicimos a nuestra medida, hermana Sara, al que nosotros creemos que es. Pero el verdadero Cristo está revelado ¿en dónde? ¿En dónde? Y conforme a lo que la palabra nos diga, nosotros debemos ¿cómo? Así que el verdadero Cristo al que nosotros debemos adorar es al que tenemos ¿en dónde? ¿Y quién nos va a ayudar en eso? El Espíritu Santo. Así que, mis hermanos,
nosotros debemos adorar a Cristo en medio de nosotros. Y déjeme decirle una cosa, ninguno de nosotros es suficiente para eso. La única forma en la que nosotros podremos adorar a Jesús de verdad es ¿cómo? Sí, Señor, capacitados ¿por quién? Por el Espíritu, que es un Espíritu de verdad. Y entonces nosotros podemos decir que lo adoramos en verdad. Si no es por el Espíritu, nosotros no podremos adorar. Y no lo haremos en verdad porque terminaremos haciéndolo en nuestras fuerzas. Ahora, imagínense ustedes que viene el Espíritu Santo y Él en medio de nosotros es el encargado de reflejarnos a quién entonces, a Cristo. Escuche lo que le voy a decir, hermano. Así que al salir usted de este lugar, al salir usted de la iglesia del Señor, usted debe llevar algo claro o un poco más claro. ¿Es a quién? A Cristo. Dani, si su merced viene a la iglesia y al salir de la iglesia usted lleva una idea más clara de Cristo, de Él, de su carácter, de su naturaleza, de lo que Él demanda, de lo que Él quiere de su merced, hicimos nosotros, hizo el predicador y hizo usted una buena tarea. Pero si al salir de este lugar usted sale igual, algo pasó. Hemos escuchado este chiste toda la vida. ¿Cómo estuvo el culto? Bueno, ¿qué aprendieron? Salió por ahí en el Face, ¿no? ¿Cómo estuvo el culto? Bien. ¿Y qué hicimos? No, cantamos, exaltamos al Señor, alabamos al Señor, gritamos y danzamos. ¿Y cómo estuvo el culto? Bien, gritamos, cantamos, saltamos y danzamos. ¿Y qué aprendieron? Cantamos, danzamos y gritamos. ¿Sí? Hermano, el sentido de esta reunión es ¿cuál? Cristo. Nosotros no nos reunimos alrededor de los músicos como yo les decía, ¿no? A ver, hágale, a ver, diríjanos la alabanza, a ver. No. Es una labor de cada uno de nosotros cuando nos reunimos, hermano, que el Señor sea exaltado, que Cristo sea exaltado en medio de nosotros. Así que, hermano Giver, cuando nosotros venimos a la reunión y escuchamos de Cristo, sabemos que ¿quién está en medio de nosotros? Si ustedes vienen a la reunión y escuchan hablar de Cristo, supieron que ¿quién estuvo en medio de nosotros? El Espíritu. Sí, Señor. Si ustedes vienen a la reunión y a la salida hay alguien haciéndoles una entrevista, ¿y qué sintieron? ¿Qué sintieron? No, pues la verdad yo no lloré. La verdad que yo haya sentido, no sentí mucho. Aunque aclaro, sí, hay unos, como diría Jonathan Edwards, hay unos sentimientos santos que son provocados cuando se expone la palabra del Señor. Pero si usted dice, no sentí, hoy no lloré, hoy no salté, hoy no transpiré todo lo que uno transpira en la reunión, y no estoy diciendo que eso esté mal, pero aprendí de mi Señor. Sentimos que sentir, bueno, y no digo que estábamos desechando el sentir, no, pero usted puede salir de la reunión, hermano, lleno de emoción, lleno de sentir, con los ojos hinchados. Usted puede venir de los encuentros con los ojos así de hinchados porque se la pasó llorando todo el tiempo, pero si nunca le presentaron a Cristo, si no aprendió usted algo de su Señor, perdió sus 150,000 pesitos. Sí, hermano. Solamente cuando nosotros somos confrontados con el Espíritu y el Espíritu nos muestra a nuestro Señor en medio de nosotros, empieza
haber algo dentro de nosotros que en realidad vale la pena. Ustedes pues, ya están analizando lo que les dije al principio. ¿De qué nos vale a nosotros decir vamos a tener esta tarde? Vengan esta tarde, no se lo pierdan, encuentro con el Espíritu Santo. Y los ponemos a llorar, los ponemos en un mar de emociones, en una montaña rusa de emociones. Y al fin usted dijo, sí, yo lo sentí. ¿Qué sintió? No sé, un fuego. ¿Qué sintió? Un frío. ¿Y qué les hablaron de Cristo? No, nada, pero sentí. ¿Eso vino del Espíritu? Gloria. No. Eso vino de una emoción colectiva ahí que hicimos, de una cosa ahí que tuvimos extraña y rara. Usted puede sentir mucho, hermano, pero si usted no aprende algo del Señor, perdóneme, eso no es lo que dice la Biblia. El Espíritu del Señor está aquí. ¿Para qué? Para que usted sienta, para que usted salga llorando, para que usted salga... ¿Sí? ¿Para qué está el Espíritu del Señor aquí esta mañana? Para darnos a conocer a quién. Aquí. Mi hermano, si esta mañana al salir de este lugar, usted y yo por la palabra del Señor hemos aprendido algo de Cristo, el Espíritu Santo estuvo en medio de nosotros esta mañana. Y aunque no lloramos, hermano José, pero el Espíritu Santo estuvo en medio de nosotros. Y no caímos allá y no tuvimos media hora de risa. No, pero el Espíritu estuvo en medio de nosotros. Porque nos señaló a Cristo y porque nos hizo conocer algo de Cristo. ¿De acuerdo? Bueno, por favor miren su Biblia. Si yo digo algo equivocado puede levantarse a decir. Así que imagínense que nosotros o que la iglesia da una presentación inadecuada del Espíritu. Dani, si yo al presentar el Evangelio doy una presentación inadecuada, ¿cómo dejo a la persona? ¿Mal? La dejo en su misma situación, la dejo con su pecado, dejo al pecador igual, Muy bien. Ahora, este testimonio, mis hermanos, versículo 27, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí, y vosotros, ¿qué? ¿Daréis testimonio? ¿Quiénes son vosotros? ¿A quiénes les está hablando Jesús? A sus discípulos. ¿Era para ellos nomás esa tarea? ¿Para quiénes? Para todos nosotros, para toda la iglesia. Como dirían los teólogos, por extensión, nos toca a todos nosotros. Entonces, a ver, Edgar, es encargado de dar testimonio, ¿sí o no? ¿Sí o no? Vamos, hermano, ayúdenme. Ok, él debe dar testimonio. ¿De quién? ¿Cómo lo va a hacer Edgar? Con el Espíritu Santo, sí, a través de la palabra, y su testimonio entonces será verdadero. Así que si el testimonio que sale de la boca de Edgar no es verdadero, no vino de dónde. Así que cuando nosotros escuchamos desde aquí, desde los grandes púlpitos de la televisión, hablar acerca de un Jesús extraño y diferente, eso no vino de dónde. ¿De dónde? ¿De dónde no es, hermano? ¿No viene de dónde? ¿Quién tiene el micrófono, Edgar? Dígalo, gordo. Si yo escucho hablar a un pastor de un Jesús diferente, ese no es un testimonio ¿de dónde? Del Espíritu, y por lo tanto, si no es del Espíritu, no es verdadero. ¿Y qué van a hacer ustedes con un testimonio falso? Dígalo.
¿Qué hay que hacer con un testimonio falso, hermana? No seguir. Sí, pero ¿qué debe hacer usted? ¿Cuál es su deber como cristiana cuando escucha un testimonio falso de Jesús? Desecharlo. Sí, señora, hay que desecharlo. No se puede recibir. ¿Y por qué no se puede recibir? Siga con él a ver a dónde va a parar. Siga siguiendo la mentira a ver dónde va a parar. Así que todos nosotros, hermano, todos nosotros tenemos la gran obligación de mirar y de revisar la palabra. Lo que yo les estoy diciendo esta mañana, usted tiene que tener los ojos ahí, mirando que lo que yo diga es lo que dice la palabra. Si yo no hablo conforme a lo que dice la palabra, ¿qué me debe decir el hermano José? Está mal, hermano, discúlpeme, perdóneme, pero lo que usted dice no está de acuerdo a la palabra. Está mal, y si tenemos que sentarnos a revisarlo en amor, tenemos que sentarnos a revisarlo, pero entienda que es como el cirujano, de ese cirujano que hace depende su vida, y cuando usted escucha la palabra aquí es como ese cirujano que traza, dijo el apóstol Pablo dijo que traza bien la palabra, de verdad, que la traza, y esa palabra de traza, el hermano Willy, que es un duro en el griego, da a entender esa palabra del cirujano que hace un corte. Vale, un corte como usted se pondría en manos de cualquiera. No, usted quiere que el cirujano, el que lo vaya a operar, sea un duro, ¿sí? O por lo menos tenga el conocimiento, ¿no, Martica? Tú que andas ahí en el medio. ¿Tú te dejarías operar por un verde de la vesícula? ¿Por qué no? Martica ya sabe, este hombre sabe, pero de eso no sabe, de eso no sabe. Así que el testimonio, hermano, también nos cubre a nosotros. Dice la palabra, y vosotros daréis testimonio también. Así que, digámoslo así, que nosotros somos el eslabón final del testimonio. El cristiano debe ser testimonio, pero debe entender, usted y yo debemos entender que el testimonio es por él. O sea que estamos capacitados para dar testimonio de quién. Hermano, un consejo, cuando usted le vaya a hablar a alguien del Señor, de la palabra, no empiece a decir, mire, yo una vez, no. El testimonio que nosotros debemos dar es de quién. Usted, hágase a un lado y empiece a hablarle del Señor, empiece a hablarle del Evangelio. El Evangelio, ¿sobre quién debe estar centrado? Y no sobre quién. Y no sobre no sobre nosotros, sobre Cristo, sobre su obra. ¿Qué necesita escuchar las personas? ¿Ustedes necesitan escuchar que yo era el pandillero más malo del barrio para convertirse? No. ¿Qué necesitan ustedes? Que se les hable de Cristo. Hermano, nosotros, al mundo no le importa que usted fuera el borracho más borracho de toda la vida. Lo que la gente necesita escuchar es a Cristo, a Cristo, a Cristo, a Cristo. Y somos capacitados por el Espíritu para dar testimonio ¿de quién? Del Evangelio, de Cristo, de su obra. Ay, porque habéis estado conmigo desde el principio, les dice Jesús a sus apóstoles. Ustedes deben dar testimonio de mí porque ustedes han estado conmigo desde el principio. Ellos habían visto a Jesús. Jesús había ministrado la palabra sobre ellos. Ahora ellos estaban capacitados para dar el testimonio. Versículo 1. Estas cosas os he hablado para que no tengáis. ¿Cuáles cosas? Otra vez. Estas cosas os he hablado para que no tengáis. ¿Cuáles cosas? ¿De quién, hermana Sara?
sí tienes algo de verdad en lo que estás diciendo, pero el texto inmediato está hablándoles de quién. Imagínense ustedes lo siguiente: Jesús les dice, yo me voy, ahí los dejo. ¿Qué causaría esta noticia en los apóstoles? ¿Qué les traería? Según el versículo 1, tropiezo. Pero ahora Jesús les dice, no, yo me voy, pero va a estar con ustedes el Espíritu Santo. Ahora ellos iban a ser capacitados por el testimonio del Espíritu Santo en su corazón. Por lo tanto, ellos ya no iban a tener. Jesús les está hablando inmediatamente del Espíritu Santo. Les dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Ustedes no pueden tener tropiezo porque ustedes están siendo hoy capacitados por el Espíritu del Señor. Por eso no pueden tener tropiezo. Pero no solamente les habló del Espíritu Santo, sino que les habló de algo bien importante. Y es importante, de lo cual les habló también, se lo vuelve a repasar en el versículo 2. Mírenlo. Mira, Gloria, ¿de qué les estaba hablando también? O sea, en el contexto anterior les habló, en el contexto inmediato, les estaba hablando del Espíritu, como dice la hermana Sara. Pero en el un poquito más lejano, pero más lejano es en unos versos, les dijo que el mundo los iba a odiar. Y mire cómo dice el versículo 2. Os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Mira, hermano, el evangelio de verdad, del que tenemos testimonio por el Espíritu en nuestra vida, es un evangelio que nos capacita por el Espíritu del Señor, pero es un evangelio fuerte, es un evangelio agreste, hermano, es un evangelio que tiene oposición. No es un evangelio, hermano, se lo va a decir, de un camino de rosas. No es un camino en el que usted ahora va a levitar sobre el mundo. No es un evangelio, como siempre lo digo, en el que el Señor va a ir delante de usted con una escoba cósmica barriéndole todos los problemas. No. Que usted nunca se va a enfermar. Mentiras. Que usted nunca va a padecer necesidad. Mentiras. Tranquilo, venga el evangelio que el Señor le quiere dar casa, carro y mentiras. Jesús no le dijo a sus discípulos, vengan, mire, les tengo casa dijo Willy, en los Altos del Diana. No. Vengan, ustedes no van a padecer necesidad. Hermana Sara, venga el Señor. Que el mundo la está odiando. Venga, hermana, el evangelio va a hacer que ahora usted, todo el mundo la quiera tener, que a todo el mundo diga de la hermana Sara, oh, qué bella persona, qué buena persona es Sara. ¿Y por qué me dice eso, hermana? ¿Por qué? La asustó, Willy. Imagínense que la hermana Sara está en su empresa trabajando. No, por eso dije, imagínense. Imagínense que ella trabaja en una empresa, o cualquiera de ustedes, muchachos, los que están en la universidad, en el colegio. Ojo a lo que les voy a decir. Imagínense que ustedes están y de pronto está todo el combo de la hermana Sara y de su, no sé, de su sección, digámoslo así. Vamos esta noche
nos vamos de rumba. Tenemos unos muchachos ahí sin pelo ni nada para que vayamos a rumbear y toda la cosa. El que lo entendió, lo entendió. Camine, hermano, camine, Sarita, vámonos a pegarnos una rumbita. Y de pronto dice Sara, no. Ya no es lo mío, ya no tengo que hacer con ustedes, no tengo que compartir con ustedes. A la siguiente semana vuelven y le hacen la misma proposición y Sara dice, no, yo... A la siguiente ya van a decir, esa es una aburridora, abramos la del parche, que es aguafiestas. Esta semana me comentaba mi sobrino, él trabaja en una empresa, solos varones, entra al baño, está en el baño y se encuentra un billete de 50.000 en el piso. Él coge el billete de 50.000 y va y le dice al jefe, me encontré esto, no es mío, tome. El jefe dice que lo mira con ojos de... En el baño, 50.000. A ver, vaya, salga usted en una empresa de solos varones, ¿a quién se le cayó este billete de 50.000? Tremendo, porque me dice, dígale que ¿Y no la van a querer? Y no la van a querer, hermana. Termino con el de John. Pero ¿esto qué es? O sea, este man viene a entregarnos un billete de 50.000. Hermano, nuestra vida de testimonio tiene que ser totalmente diferente. ¿Qué dicen hoy los compañeros de John? Usted sí es bobo, ¿no? Va para 50. Pues coja los 50.000 y guárdese. Hace el gordo, se va para atrás diciendo... ¿Sí? ¿Qué tal esta belleza? El versículo 2, mire lo que Jesús les dice. ¿Con qué intención les dice Jesús lo que les va a decir? Con la que les ya he dicho. Esta cosa les digo para que ustedes no tengan tropiezo, Chelita. Esta cosa, escúchame lo que les voy a decir. Estas cosas que les voy a decir es para que ustedes no tengan tropiezo, hermano José. Los expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Absurdo, ¿no? Ustedes dicen, pues que me saquen de la iglesia. No, eso no se trataba de que lo saquen de la iglesia. El ser expulsado de la sinagoga contraía una cantidad de cosas y de consecuencias. Problemas con su familia, problemas en su vida económica, problemas en su vida social. Eso no era que lo expulsaban de la iglesia, o sea, lo sacamos de la sinagoga y ya. No. Cuando lo expulsaban de la sinagoga era porque era un enemigo declarado. Así que eso le iba a traer consecuencias en toda su vida, cotidiana, con su familia, en su economía. Eso no, cuando era expulsado de la sinagoga también traía consecuencias sociales. Ay, allá va al que sacaron. No, era en realidad expulsado, en realidad era tenido como un enemigo. Y no solamente eso, no solamente que los podían expulsar, sino que los iban a ¿qué? ¿Qué dice el texto? A matar. Mire esta cosa tan absurda. Dani, cogen a este cristiano y lo matan, pero al que matan es seguidor de la verdad, y estos que lo están matando, ¿qué dicen? ¿Qué creen? ¿Estamos haciendo? Sí, matando a un hereje, cuando están matando al verdadero seguidor de Cristo. ¿Cómo se sienten ustedes ahí? La historia
Y bueno, seguramente ustedes conocen historias de muchos mártires, cómo entregaron sus vidas y cómo murieron. Absurdo esto, ¿y por qué hacen eso? ¿Por qué hacen eso? Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué, hermano? Sí, señora, vamos todos a leer el versículo 3, dice, y harán esto. ¿Qué es esto? Matarlos, expulsarlos, perseguirlos, y van a hacer eso porque ¿qué? Pero ellos creen que sí. Hermana Mercedes, los van a perseguir, los van a golpear, los van a matar. Ellos piensan que sirven a Dios, pero Jesús les dice, no. Ustedes creen que me conocen, pero ustedes no me conocen. Estas son las palabras de aliento para sus discípulos. Yo me voy. Y esto les va a pasar. Ahora él dice, yo me voy. Y estas cosas les digo para que ustedes no tengan tropiezo. Porque el cristiano puede estar tranquilo en medio de las dificultades y no es tropiezo para él. Porque tiene a quién, hermano. Sí, Señor. Eso es lo que dice la palabra. ¿Por qué nosotros hoy estamos firmes? Fiverr, ¿usted por qué hoy permanece firme en el Señor? Porque usted es muy fuerte y valiente y conoce una teología pura. ¿Por qué? ¿Quién está de su lado? El Consolador. ¿Quién está de su lado? ¿Quién está de su lado, hermano Giver? El Consolador. Mire, Jesús les dice, estas cosas les digo para que no tengan tropiezo. Dos cosas, ¿cuáles? ¿Cuáles? Una, que los van a perseguir. Y dos, no. Estas cosas les digo para que no tengan tropiezo. Una, persecución. Y dos, no. Que tienen al Espíritu. El Espíritu es el que da a nosotros fuerza. Es el Consolador, es el que está a nuestro lado para ayudarnos. Con esas dos cosas ustedes no tienen tropiezo. Una, van a ser perseguidos. Pero dos, van a ser capacitados, hermano Héctor. En la lucha, en la prueba, en la confrontación, el cristiano puede estar firme, dando testimonio de su Señor, porque ha sido ¿qué? Capacitado. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Pero os digo estas cosas para que cuando llegue la hora, otra vez, pero os he dicho estas cosas para que si llega la hora, os acordéis de que ya os lo había dicho. ¿Leí bien? ¿Dónde estuvo el error? ¿Para cuándo? Una cosa es que yo les diga, por si llega la hora. Pero Jesús no dice por si llega la hora. Jesús les dice para. O sea que ¿qué? Eso, sí, Señor. O sea que es seguro que esa hora les va a llegar. ¿Cuál hora? La de ser perseguidos, la que el mundo no los va a querer, la que el mundo no los va a rechazar y la que el mundo los va a tratar de herejes por seguir la verdad. ¿Cómo ven ese testimonio de Jesús a sus discípulos? Su maestro se va y él les dice, estas dos cosas les dejo para que no tengan tropiezo. El Espíritu y la seguridad de que van a tener persecución, que van a tener problemas. Este evangelio como que suena extraño. Ese no es el que escuchamos hoy. El que escuchamos hoy es otro, hermano Giver. El que escuchamos hoy es el de venga que todo va a ser bonito. Ese no es el evangelio de Jesús. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Jesús les dice, esto yo no les había dicho al principio porque ustedes estaban con nosotros. Todos los señalamientos, todos
el ataque iba en contra de ¿quién? De Jesús. No iba en contra de sus discípulos. O sea, sus discípulos estaban con Jesús, pero siempre venían a cuestionar a quién. Era a Jesús y Jesús siempre con sabiduría al frente, dando la palabra, confrontando con la palabra y haciéndoles poner los pies sobre la tierra. Pero ahora su maestro iba a ser quitado. Ahora su maestro se iba. Entonces los ataques, ¿a quién venían ahora? A ellos. Pero Jesús les dijo: tranquilos, yo me voy, pero voy a enviarles al Consolador. Hermano, la situación no ha cambiado. Ustedes y yo estamos en la misma situación. Escúcheme, la promesa del Señor es la misma para los discípulos como para ustedes hoy. Estas dos cosas les quiero recordar, Olguita. Te voy a recordar dos cosas por la palabra del Señor para que no tengas tropiezo. Una, vas a padecer la persecución. Pero dos, eres capacitada por el Espíritu del Señor. Ya adquiere otra perspectiva del versículo. Todo lo puedo en, todo lo puedo. ¿Por qué dijo el apóstol todo lo puedo en Cristo? Piensen, ¿por qué lo dijo? Nosotros a veces utilizamos para decir el texto como una... Sí. Repita conmigo: todo lo puedo en Cristo. Cuando usted pasa al impío que está pasando por dificultades, repita conmigo: todo lo puedo, todo lo puedo. No, no es así. Todo lo puedo. Ahí es donde está la clave del asunto. ¿Por qué podemos todo? Sí, porque estamos en Cristo, porque tenemos al Consolador de nuestro lado. Dice Jesús: pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? ¿Por qué sus discípulos no preguntaban a Jesús a dónde iban? ¿Por qué? ¿En qué estaban preocupados ellos? Sí, Señor, había una preocupación, pero no por Jesús. Ellos ya habían preguntado eso antes. Recuerdan a Tomás, a Pedro: ¿para dónde vas? ¿Para dónde vas? Te queremos seguir. Pero en este caso ellos no preguntaron, porque había algo en ellos, o sea, estaba toda la incertidumbre del momento. Por eso ellos ahora no están preocupados de Jesús. ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar con nosotros? Y Jesús entiende lo que ellos están pasando. Ellos no le están preguntando: Jesús, y bueno, ¿qué va a pasar? No, ahora ¿qué va a pasar con nosotros? Están tan enfocados en ellos. ¿Qué va a pasar con nosotros? Ellos no se atreven ahora a preguntarle a su maestro: ¿para dónde vas? Miren las palabras de Jesús: antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado. Y seguían los discípulos ahí, incertidumbre tras incertidumbre, duda tras duda, y no entienden. Y Jesús les dice: antes, porque yo les he dicho todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? ¿Cuántas cosas les había dicho Jesús? Sí, dos cosas les había dicho. Una, persecución. Dos, pero ellos solo se estaban acordando de una. ¿De cuál? Mírenlo en el texto. Dice: antes, porque yo os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado su corazón. ¿Por qué la promesa del Espíritu Santo iba a traer descontento, desconsuelo al corazón de ellos? ¿Había un por qué? No. La promesa del Espíritu Santo hacia ellos era otro consolador, o sea, uno que iba a hacer la misma labor que había hecho Jesús con ellos. No tenía por qué haber desconsuelo, pero ellos no estaban enfocados en que Jesús les había dicho: yo les voy a enviar consoladores. Su preocupación estaba en que iban a haber problemas, en que iba a venir persecución, en que iba a venir dificultad. Pero el versículo siguiente les dice Jesús: ustedes no entienden. Mira, entiendan algo, versículo 7.
entiendan algo, pero yo os digo espere. Lo que Jesús les iba a decir era la verdad. Él no les iba a mentir. El testimonio que el Espíritu Santo iba a dar en ellos iba a ser un testimonio cargado de verdad. Así que por eso el mismo testimonio del Espíritu dando verdad era el mismo testimonio de Jesús diciendo la verdad. ¿Cuál era la verdad en ese momento? Versículo 7. ¿Cuál era la verdad? Os digo la verdad. A ustedes les conviene que yo, eso es verdad. Y estaba afirmando esta verdad en el corazón de los discípulos. Ustedes están llenos de tristeza en su corazón porque les he dicho estas cosas. Pero recuerde, iglesia, que de su lado está el Consolador. Él está dando testimonio hoy de Jesús en nuestras vidas. Esta mañana preguntaba a Humber haciendo una pregunta y decía: ¿por qué usted puede estar seguro de que usted es salvo, de que usted tiene seguridad de salvación? ¿Por qué? Por lo mismo, por el Espíritu aquí dentro, dándome testimonio de que soy hijo. Sí, Señor. Usted no tiene seguridad de salvación hoy porque repita: soy hijo. Váyase al frente del espejo del baño y repita conmigo: soy hijo de Dios, soy hijo de Dios, soy hijo de... No. ¿Por qué hoy hay seguridad en nuestro corazón? Porque el Espíritu en nosotros da testimonio de que somos hijos de Dios. Les digo la verdad, a ustedes les conviene que yo me vaya. Si hubiese sido por los discípulos, ¿qué hubiera pasado con Jesús? Hasta viejito lo hubieran tenido ahí. Pero Jesús les dice: no, a ustedes les conviene que yo me vaya. Había una tarea por hacer, que es la misma que nos compete hoy a usted y a mi hermano. Hay una tarea, sí, Señor. ¿Cuál? Sí, Señor. Hay una tarea que ustedes tienen que empezar a hacer. ¿Cómo la van a hacer? Le dice Jesús a sus discípulos. Ustedes tienen que hacer esa tarea, o sea, hay que hacerla. Pero recuerden, ustedes van a ser capacitados por el Espíritu. Ellos estaban en un territorio ahí con Jesús, pero Jesús les había dicho: vayan y lleven la palabra a todo el mundo. Ahora ellos iban a salir a otros países, a otras ciudades, iban a ir a otros lugares. ¿Y con qué nos manda Jesús? ¿Con qué? Con dos promesas. Una, el Espíritu, y la otra, la persecución. Y les convenía que Jesús se fuera. Versículo: porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Pero si me voy, ¿por qué les convenía? ¿Por qué les convenía, según el texto? Jesús se iba, y al irse Jesús les iba a enviar ¿a quién? Pero si Jesús no se fuera, no les sería enviado el Espíritu. El Espíritu con una característica, ¿cuál? La de verdad, el Consolador, el que iba a estar al lado de ellos. Qué grande promesa, hermano, qué grande promesa para nosotros. Versículo 8: y cuando Él venga, ¿quién? Voy a tocar aquí un tema bien importante para todos nosotros. Otra vez. Y cuando Él venga, o sea, el Consolador, el Espíritu, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Otra vez. Willy.
Su merced es capacitado hoy por el Espíritu del Señor para dar testimonio ¿de quién? De Cristo, no de usted, de Cristo. Dos promesas lo acompañan, Willy. Una, que va a ser perseguido. No van a gustar de usted como cristiano, aunque le digan otras cosas, otros evangelios. Y dos, que tiene a quién? Al Espíritu Santo de su lado. Muy bien. Así que cuando Willy da testimonio de Cristo, ¿qué hace el Espíritu? Convencer de pecado. ¿Cuál es el trabajo de Willy? ¿O convencer? Llevar la verdad. O sea, pregunto, hermano, ¿no será que Willy tiene que esforzarse, hermano, de tal manera que pueda cautivar la mente del que él le va a predicar para que se acerque a Cristo? Entonces, ¿cómo es? ¿Cuál es nuestra labor? Mire, hermano, mire, y quiero que esto le traiga descanso hoy a su corazón. Su labor al hablar del Señor no es convencer. ¿Su labor cuál es? Dani, si usted va y habla del Señor y lo escupen y lo sacan corriendo a sombrillazos, ¿será que el Señor no hizo su labor? ¿O será que el Espíritu Santo no va acompañando a este man y necesitas más oración y ayuno? ¿Qué dice? Esperemos a que Gloria nos pregunte. Dime. Uy, bueno, ahí ya vamos más allá, ¿no? Listo. En el ejemplo que nos da Gloria, cuando estás hablando del contexto de botarle perlas a los cerdos establos, hablando de una cosa totalmente diferente. Pensemos en el testimonio cristiano a diario. ¿A cuántos de ustedes les predicaron más de una vez? ¿A quién? Levánteme la mano una. Hermano, hermano, se me fue su nombre, perdóneme. Gabriel. ¿Cuántas veces le predicaron del Señor? ¿Se acuerda? ¿O usted fue de esos terquitos que... 3 veces? ¿Qué hizo la primera vez? Listo. Fue su esposa la que lo evangelizó. ¿Qué hizo a la segunda? ¿Y qué hizo a la tercera? Listo. Gloria, estoy hablando de la experiencia cristiana. Imagínense que a la primera vez de la hermana haber recibido tal cachetada de Gabriel, ella hubiera dicho, oiga, si esto es como botarle las perlas a un cerdo, y no lo hubiera hecho más, ¿qué hubiese pasado? Y varios de ustedes me levantaron la mano y me dijeron que les predicaron más de una vez. O sea que ustedes son afortunados de que esa persona que les predicó no haya pensado que eso es botarle perlas a los cerdos. ¿Sí? Ese es el testimonio cristiano que nosotros tenemos, Gloria. Así que en el contexto estaría mal aplicado. ¿Tu deber cuál es? Predicar. Y si te vuelven a dar la palabra, predica. Bueno, por eso te digo, no es verdad. Tu deber siempre va a ser insistir. Y cuando usted le digan, insistir en la palabra. Ahora, con el método y con los recursos que nos da la palabra, ¿no? O sea,
ese texto está mal aplicado. No quiero entrar a hablar del texto porque me alejo del tema, ¿sí? Pero quizás quisieras que habláramos aparte de ese versículo porque es un texto mal aplicado. Así que nuestra labor es insistir en predicar ¿qué? El evangelio. Pero aquí viene el problema. Gloria dice, bueno, y si yo insisto y no pasa nada, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, Olguita? ¿Descansar en quién? ¿Y por qué descansas tú si no hiciste tu trabajo como era? ¿Cuál trabajo es? Hablar. Edgar. Hable duro, sí. Bueno, él estuvo mucho tiempo en las drogas y yo insistí demasiado, mucho. Y no, nunca se convirtió. Muchos años después, no por mí, sino por la persona que Dios quería que le predicara, y en otros lugares diferentes, pues vino a aceptar a Dios. Y pues no estaban los planes de Dios que se convirtiera por medio de lo que yo le predicara, sino porque Dios quería en su momento y como Él quería. Entonces pues no hay que pensar de pronto, yo llegué a pensar eso, que había desperdiciado mi tiempo o cosas así, pero no, Dios al que quiere lo atrae. Allá es a donde los quiero llevar hoy, a lo que dice el texto. ¿Cuál es nuestra labor? ¿Cuál es la labor del Espíritu? ¿Su labor es convencer? Así que mi hermano, salga hoy y siga hablando. Ay, es que me desprecian, es que me sacan. Acuérdese de estas palabras: los van a expulsar, los van a matar, y cuando los maten van a decir, estábamos honrando al Dios. ¿Y por qué lo hacen? Porque no conocen a Dios, pero ustedes sí saben quién es. No existe tal cosa. O sea, el Señor toca la primera puerta y como Él es caballero, entonces espera que le abran. No, 3 años y 3 años el Señor esperando en la puerta para que le abran porque es caballero. Mentira, eso es una mentira. No me quiero detener sobre eso porque es otro tema, pero el Señor no es caballero. Escuche lo que le voy a decir: el Señor no es caballero, Él es soberano. Nunca la Biblia define al Señor como caballero, ¿o sí? No, Él lo define como soberano. Sí, hermana, a su momento, con los recursos que Él quiere y como Él quiere. No quiso utilizar a Edgar. El Señor utiliza el que Él quiere como Él quiere en el tiempo que Él quiere. Es soberano, no es caballero. Edgar hizo, ¿y por qué puede descansar Edgar? Porque hizo su tarea. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Hermano, lea el versículo 12. Dice: aún tengo muchas cosas por deciros, pero se me fue la mañana. Se me fue el tiempo. Apúnteme ahí. Porque el tema que sigue adelante es un tema bien importante. Así que quiero dejarles una tarea. El versículo 9 en adelante dice: Él convencerá. ¿Quién? Ojo a la tarea. Ustedes deben leer este texto en su casa para que dentro de 8 días no lleguemos fríos a la enseñanza. ¿De qué va a convertir el Espíritu al mundo? Versículo 9 en adelante, hermano Héctor. De pecado, por cuanto no creen en mí, y hay profundidad en el texto. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis, y hay profundidad en el texto. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Y el otro es el que me corresponde a mí. Aún tengo muchas cosas por decirles, pero ya se fue el tiempo. Lean el texto en la casa, mis hermanos. El consejo, mis hermanos, que Jesús da a sus discípulos sigue vigente hoy, Lady. Sigue vigente hoy. La promesa que Jesús le da a sus discípulos sigue vigente hoy. El evangelio en medio de su iglesia sigue vigente, mis hermanos.
en medio de nosotros sigue vigente, que el que es exaltado en medio de nosotros es Cristo. En medio de nuestras reuniones es Cristo. ¿De quiénes necesitamos escuchar hablar? Ustedes no necesitan escuchar de testimonios de otras personas. Ustedes y yo necesitamos hoy que en la iglesia se nos muestre a Cristo. Ustedes y yo, mis hermanos, necesitamos que el reflector que está aquí todas nuestras reuniones permanezca como prendido o apagado, prendido, mostrándonos a Cristo. No se pierda la enseñanza dentro de 8 días. Dice la Biblia que Él va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Piense eso y lléveselo para su casa y que el Señor pueda ministrar su corazón. El Evangelio, hermano, ahí está el Evangelio. ¿De qué nos convence el Evangelio? De pecado. Imagínense ustedes que yo vengo y les digo, bueno, ¿cuántos son malos? Bueno, solo Edgar. No, ustedes no son malos, como le dijeron a los muchachos en el colegio. No, ustedes no son malos, ustedes son buenos. Ustedes tienen sus pecadillos, ustedes tienen sus cosillas y sus errorcillos, pero ustedes son buenas personas. Escúcheme, eso no es amor. Eso es alejarlos del Evangelio. Pensaron en qué solución y ya termino. Se le olvidó pensar. Le escribí a la profesora de Nico. De pronto ya no escuché lo que es. Le escribí a la profesora de Nico y le dije, profesora, yo no soy quien para decirle cómo dictar su cátedra, no tengo la pedagogía para dictar su cátedra, pero tengo algo claro, que los muchachos en su clase no necesitan recibir esas clases de fantasías y de cosas que la Biblia no dice. Estos muchachos de 11 y de 12 años en el colegio, si les van a hablar de la Biblia, necesita que se les hable de Cristo. Ellos no necesitan aprender esas cosas extrañas y raras, Daniel. O sea, pongamos velos y una cena para tener intimidad con el Señor, con el Espíritu Santo. ¿Eso qué es? Hasta grosero suena eso. Estos muchachos necesitan, por el Espíritu del Señor, que se les muestre a quién. Ese es el asunto. Ustedes, iglesia, no necesitan una semana para que hablemos de la intimidad con el Espíritu. Si tomamos una semana para hablar de la intimidad con el Espíritu Santo y ustedes salen de esa semana, como les digo, con los ojos hinchados de llorar, pero no aprendieron nada de Cristo, sí, la labor del Espíritu Santo es, ¿cuál? Reflejarnos a quién. Cuando usted llegue aquí, dígale en la mañana al Señor, Señor, revélanos a Cristo esta mañana. Espíritu Santo, revélanos a Cristo. Espíritu Santo no es esa cosa extraña y ese misticismo raro y eso no es bíblico, hermano. Eso es grosero, no tiene nada que ver con la Biblia. Eso es otro evangelio, eso es otro Señor, eso es otro espíritu, hermano. El Espíritu tiene que reflejarnos a Cristo en medio de nosotros. Amén. Llévese esos textos para su casa, léalos, hermano, léalos. Permita que el Señor ministre su corazón. No encienda velas, no ponga velos, no, que la palabra llene su corazón. Y les dejo la tarea, piensen en el texto que sigue adelante, porque seguiremos estudiando. Amén. Cierre sus ojos, mis hermanos. Esperamos que esta mañana haya podido ser de bendición para todos. Yo he sido bendecido hoy al estar reunido con ustedes. He sido bendecido al escuchar su alabanza. He sido bendecido esta mañana al escuchar la palabra. Mi Señor, bueno ha sido en gran manera. Mi Señor, nos hemos acercado hoy solo un poco a tu palabra y nos damos cuenta
cuán lejos a veces estamos. Nos acercamos un poco a tu palabra, Señor, y entendemos solamente nuestra iniquidad y nuestro pecado y nuestros deseos que nos alejan de ti. Y esta mañana te pedimos perdón. Padre, gracias por la oportunidad que nos has dado para estar aquí. Gracias por cada uno de mis hermanos que tomó su tiempo esta mañana para estar aquí. Por favor, bendícenos. Por favor, permite que tu palabra esta mañana, aplicada por tu Espíritu en nuestras vidas, produzca y dé frutos, mi Señor. Ayúdanos en nuestra labor. Entendemos hoy la labor que ha sido puesta en nuestras manos para predicar y para llevar tu evangelio. Ayúdanos para que con verdad podamos hablar del Cristo crucificado. Que nuestro mensaje esté centrado en la obra redentora de Cristo. Ayúdanos. Ayúdanos porque a veces nos vemos confrontados al entregar el evangelio y quizás a veces somos abofeteados, quizás a veces hablan mal de nosotros y quizás aún a veces queda la insatisfacción en nosotros porque las personas no te reciben. Pero entendemos hoy por tu palabra que solamente tú podrás convencer los corazones de pecado, de justicia y de juicio. Mi Señor, ayúdanos para que como iglesia podamos estar prestos a presentar el evangelio de verdad. Por favor, ayúdanos y capacítanos.